¿La diabetes? Ya, sí, la diabetes tiene un componente genético, ¿no? Entonces vamos a ver desde síndromes genéticos hasta enfermedades genéticas, ¿no? Que se van transmitiendo de padre a hijo, ¿ya? Entonces eso también tenemos que ir viendo esa situación, ¿ya? Esa diapositiva te la voy a pasar por si acaso, ¿ya? No, no te preocupes. ¿Ya? Y Rudolf Virchow en realidad fue el precursor, el padre de la patología, porque él decía que de toda célula proviene otra célula. Entonces ustedes saben que de una célula madre se forma una célula hija, ¿no? Cuando ocurre la división celular o la mitosis. Entonces él ya dio la primera teoría que se llamaba la teoría celular de la enfermedad, ¿no? Entonces esa teoría nos permitió decir de que las enfermedades comienzan a nivel celular, ¿ya? Bueno, una cosita, este es el libro que vamos a utilizar, ¿ya? Se llama Patología Humana. El autor es Robbins y Kurman, ¿ya? Este ustedes lo pueden conseguir en la calle Seguane, por el Hospital de Niños, ¿no lo conocen? Ahí donde venden las librerías, ¿no? Los libros, ahí. O si no, te entras a esta dirección, aquí booksmedicos.org, ¿ya? Ahí buscas el libro de patología y te lo bajas por internet, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones vale. Hay gente que le gusta tener en físico o hay gente que le gusta hacerlo virtual. Cualquiera de las opciones es valedera, ¿ya? Listo, entonces el libro, este es el libro de la materia, ¿ya? De aquí va a ser el examen, porque siempre la gente me pregunta, ¿dónde va el examen? De aquí del libro, ¿ya? ¿Listo? Bueno, entonces si nosotros estábamos viendo de que la parte genética es importante y es una parte prácticamente desconocida, ¿ya? Por eso es que aparece este proyecto que se llama el Proyecto Genoma Humano. ¿Ya? ¿Has escuchado hablar de este proyecto? ¿Mm? ¿Has escuchado hablar de este proyecto Genoma Humano? O sea, cuando llevaron genética. No. Ya. Nosotros decimos que el genoma es un conjunto de genes, ¿no? Donde está toda la información genética, ¿no? O sea, aquí está, por ejemplo, el color de mis ojos, el color de mi cabello, si voy a ser calvo, si no voy a ser calvo, qué tamaño voy a tener, ¿no? Si voy a ser bajo, si voy a ser alto, si voy a ser gordo, si voy a ser flaco, ¿no? Inclusive, ahora ya con esta parte de la genética ya puedo inclusive elegir el sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que antes, aquí en Santa Cruz, habías visto familias que tenían mucha cantidad de hijas mujeres, ¿no? ¿Por qué ocurría eso? Obvio. ¿Está bien o no? ¿Mm? ¿Está bien o no? Que se cree que sea rubio, que sea de ojos verdes, que tenga cabello lacio, que tenga cabello corto. No sé. Entonces, eso nos permite conocer el genoma, pero también aquí se encuentran las enfermedades. Hay muchas de las enfermedades con las cuales nosotros tenemos, acuérdate que son genéticas. Hablando, pensando en síndrome de Down y demás cuestiones, pero tenemos la diabetes, la hipertensión, enfermedades mentales, inclusive como la psicosis, la depresión, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades, también inclusive el cáncer. ¿Tú sabías que el cáncer es genético? ¿Sabías o no que el cáncer es genético? Hay ciertos tipos de cáncer, no todos, ¿no? Pero hay gran parte de cánceres que son genéticos, como el cáncer de estómago, el cáncer de ovario, el cáncer de mama, tienen un componente genético. Entonces,
la idea de la medicina era ver, bueno, y si esto es genético, donde están las enfermedades, ¿en qué parte de los genomas, del genoma está? Esa fue la primera pregunta que se hicieron, ¿no? ¿En qué parte del genoma está? Entonces, para esto surge este proyecto Genoma Humano. Este proyecto lleva más de 20 años haciéndose en diferentes países, ¿no? Entonces, obviamente, con este proyecto, ha surgido una nueva especialidad dentro de la medicina, ¿no? Y obviamente de la parte de laboratorio también, ¿no? Que se llama la medicina genómica, ¿no? De medicina genómica obviamente va a ver todos los aspectos éticos, legales y sociales de este proyecto, ¿no? De que si yo puedo modificar, convertir al ser humano en un ser humano perfecto, ¿no? O sea, más o menos así tipo nazi, más o menos, ¿no? Acuérdate que los nazis tenían esa idea, ¿no? Entonces, pero que según ellos eran perfectos, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Ahora ya lo podemos hacer porque ya podemos, como te digo, elegir el sexo. Muy pronto vamos a poder elegir el color de los ojos, el tamaño del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también vamos a poder modificar ciertas enfermedades, ¿no? Que antiguamente no tenían tratamiento, ¿no? Entonces ya la vamos a poder tratar desde el punto de vista, desde el punto de vista genético, ¿no? No sé si tú conoces la anemia falciforme. Has llevado hematología, ¿no ves? La anemia falciforme. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la anemia falciforme? ¿Mm? Acuérdate, es una alteración del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esa alteración del glóbulo rojo es la que nos llega a producir. Que el glóbulo rojo adopta la forma como si fuera una semiluna, ¿no? Entonces, la genética ahora nos está permitiendo hacer lo que se llama la terapia génica, reemplazar el gen defectuoso, ¿ya? Por un gen normal. Entonces, así el paciente ya no va a sufrir de este problema, ¿no? Entonces, eso ya se está haciendo. Y recién, obviamente, no estamos todavía en pañales, pero ya lo está haciendo, ¿no? Fíjate esta. Mira este artículo, ¿no? Dice, terapia génica cura la anemia falciforme de un paciente. Y fíjate que están los glóbulos rojos, este es el anormal, el que tienen los pacientes, y este es el normal. Entonces ya se hizo un tratamiento con éxito, ¿no? Resultó. Entonces ya lo van a empezar a utilizar. Entonces quiere decir que la anemia falciforme va a empezar ya a desaparecer. Lo mismo también la hemofilia. ¿Te acuerdas de la hemofilia? ¿Qué es la hemofilia? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Mm? La hemofilia. ¿Mm? ¿Qué era la hemofilia? ¿Es la falta de coagulación? Sí, la alteración de un trastorno de un factor de la coagulación, generalmente el factor 8. Y ese también es una enfermedad genética. Una enfermedad que viene genética ligada al sexo. O sea, los pacientes con hemofilia generalmente son hombres, ¿no? Y el gen se transmite a través de las mamás. O sea, las mujeres lo transmiten y los hombres lo padecen. Entonces, ahora a través de este proyecto Genoma Humano, estamos tratando de descubrir cuál es el gen, por ejemplo, de la hemofilia. Entonces, reemplazarlo por terapia génica y obviamente hacer la curación del paciente. Entonces, ahí el paciente ya no va a necesitar, porque ¿cuál es el tratamiento ahorita de la hemofilia? Transfusiones. También tiene que hacerse concentrados de factores, ¿no? Entonces, eso obviamente implica que el paciente tiene que ir varias veces al hospital y demás cuestiones, ¿no? A conseguir donantes, etcétera, etcétera, con el riesgo de que le pueda agarrar hepatitis, sida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con estos tratamientos de través de terapia génica, ya no va a existir eso. ¿Ya? Entonces, esto ya es lo último que se está haciendo. Es un tratamiento generalmente ya preventivo y curativo, ¿no? Entonces, este proyecto, decíamos, establece las bases para saber los genes y la secuencia de las pares, que es lo más importante. Entonces, la primera pregunta que se hicieron es, ¿cuánto es el número exacto de genes? Si quiero investigar y saber, quiero saber cuántos genes hay. Si nosotros miramos un libro
información, por ejemplo, debajo del año 2000. Según eso, decíamos que nosotros como seres humanos teníamos más de 100.000 genes. O sea, que supuestamente éramos la especie que tenía la mayor cantidad de genes posible. Y entonces el proyecto Genoma Humano ha tratado primero de corroborar eso, ¿no? Si es verdad que tenemos los 100.000 genes, o tenemos más o tenemos menos, ¿no? Establecer el orden secuencial de los pares de las bases, ¿no? A ver cuál viene primero, cuál es segunda y dónde están los diferentes genes, ¿no? Y crear una base de datos de acceso público. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, tú sabes que las industrias farmacéuticas se quieren adueñar de todo, ¿no? Y se quieren también, obviamente, adueñar de los genes. ¿Para qué? Para venderlos, comercializarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que la industria farmacéutica sea dueña del gen de la obesidad. Porque la obesidad también es una enfermedad genética, ¿no? ¿Será que no va a hacer negocio con eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? El gen de la obesidad. Si te modifican ese tu gen, ya no vas a ser obeso. Y vas a poder comer todo lo que quieras y sin engordar ni un gramo. ¿Será que va a ser posible eso? ¿Qué dicen ustedes? Fuera bueno. Sí, ¿no? Pero estamos en eso. No lo conocemos todavía el gen, el número dónde está el gen. Pero estamos en eso. Se está tratando de buscar eso, ¿no? Entonces, fíjate, ya uno de los primeros objetivos fue cumplido. Resulta que en el año 2000 sale la primera publicación y resulta que no teníamos 100.000, teníamos 30.000 genes, ¿no? Entonces, la diferencia entre nosotros y el resto de los animales es poca. Por ejemplo, entre el chimpancé, la diferencia es el 1% de todos los genes. Entonces, esa es la cuestión. El problema es que la secuencia de bases nitrogenadas es tiene alrededor de 3.000 millones de bases. Imagínate, entonces todo eso se tiene que ordenar, ¿no? Base por base, para tratar de buscar, digamos, ¿no? ¿Cuál es el gen que te digo de la altura, del pelo, de todo eso? Entonces, ahí va la cuestión. Para eso obviamente están utilizando computadoras, supercomputadoras cuánticas, ¿no? Para tratar de descifrar esto, ¿no? Entonces, quiere decir que todo nuestro gran problema de nuestras enfermedades están aquí. Entre los cromosomas, está en el ADN y está en las bases nitrogenadas. Ya, muchas de nuestras enfermedades se encuentran escondidas aquí. Ahora el afán de este proyecto es determinar eso, dónde están, cuáles son. Entonces esta herramienta de la genética va a evolucionar y va a cambiar drásticamente la medicina actual. Imagínate que encontramos el gen de la diabetes, ¿no? Cambia. Entonces, ¿qué va a pasar con las industrias farmacéuticas? Ya no van a vender sus medicamentos. ¿Y vos crees que eso van a querer? Las industrias farmacéuticas. A ver, dime tú, ¿será? ¿Cuántos medicamentos toma el paciente diabético? Ellos son, doctor, uno de los precursores de otras enfermedades, que si no se cae es un imperio. Así es, ¿no? Todo te ofrece, ¿no? La gente de la farmacéutica. Todo. Hasta plata te ofrece. ¿O no? Tú que ya has ido a trabajar en la farmacia, has visto, ¿no ves? Como vienen, te ofrecen de este lapicerito, ¿no? Polerita, mandilito, que viaje, que esto, que lo otro. No, usted, doctorita, véndame tanto, yo le voy a dar un viaje. ¿Así es o no es así? ¿No? Le voy a pagar un congreso, dicen, ¿no? En México, con todos los gastos pagados, dicen. Si usted me vende 100 de estas tabletitas. ¿Así o no es así? A ver ustedes que ya. Más que todo, doctor, se escucha eso con los visitadores médicos, o sea, los que van y visitan los hospitales, para que ellos puedan recetar, ¿no? Cuando pacientes Sí, y vayan y compren a la farmacia. sí, pero ¿de quién es? ¿Dónde trabajan los visitadores médicos? En una industria farmacéutica, ¿no? Vago, no sé, Terol, Inti, Vita, lo que quieras llamarle. Son una industria farmacéutica, que lo único que les interesa es vender el medicamento, pero curarlo al paciente. ¿Mm? Porque los medicamentos, por ejemplo, la diabetes curan o no curan. Ustedes que lo tienen bien clara la cosa. Ustedes que ya han llevado farmacología. ¿Cura o no cura? No curan los medicamentos.
¿no? Solamente lo sacan. ¿Mm? Así que esa es la cosa, uno tiene que ponerse a pensar a ver qué es lo que están haciendo con nosotros. Yo me tengo que poner en esa línea. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, este es lo primero que está pasando, ¿no? Entonces, los métodos generalmente para el desarrollo del proceso de genoma humano está la secuenciación, mapeo, polimorfismo, etcétera, ¿no? Para llegar. Bueno, entonces una vez que hemos visto esta parte de la genética, vemos que la genética es muy importante ahora, ¿ya? Vamos a ver a la célula. Tú sabes que el cuerpo humano está básicamente compuesto también por unos componentes vitales, que en este caso son orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Sodio. Calcio, sodio y cloro, ¿no? ¿Ya? Entonces esos son los principales componentes. El desbalance de esos puede llegar a producir alguna alteración. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, si falla el sodio, ¿le puede pasar algo? ¿Siempre? ¿Puede pasarle algo al paciente? A ver qué dicen ustedes, si falla el sodio. ¿Se puede medir el sodio en sangre? ¿Mm? ¿Se mide el sodio en sangre o no? Sí, se mide. ¿Cuánto es el valor? Normal. ¿Cuánto es el valor normal de sodio? ¿Mm? 142 a 154, dice, ¿no? Debajo de eso se llama hiponatremia, ¿no? Arriba de eso se llama hipernatremia, ¿no? Entonces, ambas cosas son patológicas, ¿no? ¿Mm? Ambas cosas son patológicas, ¿no? La hiponatremia es la disminución de la cantidad de sodio y la hipernatremia es el exceso. Entonces, cualquiera de las dos me puede llevar a producir daño, inclusive la muerte del paciente. Lo mismo ocurre con el potasio, ¿no? ¿El potasio se puede medir en sangre o no? Sí se puede. ¿Cuánto es el valor? 3.5. Hasta 3.5A. De 3.5A, ¿a dónde? ¿Mm? ¿A cuánto es el valor máximo? ¿A 5? A 5, ¿no? Entonces debajo de 3.5 es hipopotasemia y arriba de 5 es hiperpotasemia, ¿no? O sea, un aumento o un exceso de potasio. Las dos también situaciones pueden llevar a producir la muerte del paciente, especialmente, por ejemplo, la hiperpotasemia, ¿no? Es una de las causas principales de muerte, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, existe la ampolla de cloruro de potasio, ¿no? ¿Hay o no hay cloruro de potasio? ¿Hay o no hay cloruro de potasio? Existe, ¿no? Una ampolla, yo la puedo colocar directa en vena, esa ampolla. No, además no, porque me puede producir una hiperpotasemia y la hiperpotasemia me puede producir una alteración del ritmo cardíaco y producir un paro cardíaco en menos de 5 minutos. Y el paciente muere. Entonces, esa es la situación. Ese es el desequilibrio de esos componentes inorgánicos, potasio, no puede llegar a producir una alteración de la glucosa del azúcar, ¿no? En la glicemia, ¿no? Entonces eso también, ¿no? ¿Cuánto era el valor normal de glicemia? El valor es normal. ¿Mm?
¿Cuánto es el valor normal de la glicemia? Doctor, perdón, no le escucho bien. ¿Cuánto es el valor normal de la glicemia? 10. 70-100. 70-100, ¿no? Debajo de 70 es una hipoglicemia. Eso también puede llevar a producir la muerte del paciente, ¿no? Valores menores a 50, 40, digamos, ya la cosa se pone más fea, ¿no? Lo mismo también ocurre con valores superiores a 500, también puede llegar a producir daño, ¿no? Producir la muerte del paciente. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no?, cómo están primero los valores normales del cuerpo humano, tanto de los electrolitos y de demás situaciones, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver y tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, de ahí también comienzan las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el sodio y el potasio, cuando fallan, o el cloro, por ejemplo, en vómitos, en diarrea, ¿no? No siempre vómitos y diarrea producen, aparte de la deshidratación, la pérdida de los electrolitos. Y eso conlleva al daño y a la muerte del paciente, ¿no? Porque el paciente, ¿de qué muere en realidad? Muere de un desequilibrio electrolitos, ¿no? De eso muere. Por eso los sueros. Bueno, ¿de qué están compuestos? A ver, ¿qué contiene el suero fisiológico? ¿Qué contiene el suero fisiológico? ¿Alguien nos puede ayudar? Composición del suero fisiológico. Cloruro de sodio en agua. Exactamente. Es sal y agua nada más, ¿no? Sal y agua. Nada más, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre. El suero glucosado que contiene azúcar, ¿no? Y agua. Entonces, el suero rinde. Por ejemplo, un TSS es más completo, contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿no? El renal lactato, que contiene el lactato de sodio, que posteriormente se convierte en bicarbonato, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir viendo y analizando al paciente, porque hay gente que a veces cree que es nomás quitarle la diarrea, ¿no? A veces viene el paciente y me dice, usted con diarrea, quiero que me la quite. Y le empieza a dar antibióticos, ¿no? Y el problema no es darle el antibiótico o no. Porque han visto ustedes que, por ejemplo, gran porcentaje de las diarreas tienen un origen viral. Entonces ahí se necesita dar antibióticos o no. A ver, ustedes que han llevado fármaco. ¿Para algo viral? ¿Antibiótico? No. No. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hidratarse. Suero, pero no con suero, ¿no? Suero de rehidratación. Por ejemplo, el suero de rehidratación oral, ¿qué contiene? Cloruro de sodio ¿Qué más tiene? y electrolitos. Así es. Entonces, esa es la clave, la base del asunto, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Bueno. Decimos que las células es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no? Entonces, estas células contienen también partes, ¿no? Esta es la membrana celular, esta es el núcleo, esta es el citoplasma, y el citoplasma contiene las organelas, tanto membranosas y no membranosas, ¿no? Entonces, si tú me empiezas a decir, doctor, ¿en qué parte de la célula comienza la enfermedad? Bueno, hay enfermedades que afectan la membrana, hay enfermedades que afectan el núcleo, y hay enfermedades que afectan el citoplasma, o sea, las organelas. O sea, dependiendo de cuál sería el tipo de la enfermedad. Por eso es importante que uno conozca cómo está formada la célula, cómo funciona la célula, qué hacen esas organelas para saber, digamos, dónde está la falla, ¿no? Sí, conoce dónde está la falla y es más fácil poderlo reparar, ¿no? ¿Sí o no? Si uno conoce dónde está la falla, ¿no? Como el mecánico, ¿no? Uno va al mecánico, le dice, lo examina el auto y le dice, está fallando la bomba de gasolina. Entonces, ¿qué te dice el mecánico? Bueno, vamos a cambiar la bomba y el auto funciona adecuadamente. Usted dice, por ahí te dice, está fallando las bujías. Ya, cambia uno las bujías y el auto otra vez vuelve a funcionar. Entonces, más o menos nuestro cuerpo es así. El cuerpo humano es así. Hay que buscarle la falla y de acuerdo a eso ver, ¿no?
¿Listo? Pues vamos a hacer un repaso de cada una de esas estructuras, ¿ya? Y ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces ahí tenés, fíjate, la célula, ahí estaba el núcleo contiene el ADN, ¿no ves? Ahora hemos visto que gran parte de las enfermedades tienen un componente genético, decíamos, ¿no? Ahí está la membrana celular, ¿no? Estaban las organelas, los diferentes tipos de organelas, ¿no? Entonces la función de la célula, acuérdate, hay varias funciones: autoconservación, reproducción, irritabilidad, contractibilidad, absorción, secreción y excreción, ¿no? Diferentes. Están los diferentes tipos de organelas que ustedes ya la conocen: retículo temporal rugoso, liso, Golgi, mitocondrias, lisosomas, vesículas, peroxisomas, ¿no? Y están los centriolos, los ribosomas, ¿no? Y la envoltura nuclear, que contiene el núcleo, la cromatina y su jugo nuclear. Vamos a la primera, es la membrana plasmática. Esta estaba conformada por una doble capa lipídica, ¿no? Que a su vez también contenían proteínas, ¿no? Estas proteínas se denominaban proteínas estructurales, ¿no? Esas proteínas estructurales estaban conformadas por las proteínas también de receptores y los canales, ¿no? Hay unas proteínas de canales. Entonces muchas veces la falla puede ocurrir ahí, ya sea en la parte, digamos, aquí está, fíjate, están las proteínas integrales, ¿no? Aquí están los fosfolípidos, que estaban ahí de una molécula de colesterol con dos partes hidrófobo e hidrófila, ¿no? Entonces puede ocurrir la falla aquí, no puede ocurrir aquí en las proteínas integrales, ¿no? O en los canales, ¿no te acuerdas de las proteínas de canales? Dentro de los canales, acuérdense que habían varios, ¿no? Que llegan a formar. Ahí estaba el poro canal que permitía, por ejemplo, estaba la pompa de sodio, potasio, ATPase. ¿Alguien se acuerda cuál era la función? De la bomba de sodio y potasio. Función de la bomba de sodio y potasio. ¿Alguien se acuerda de la función de la bomba de sodio y potasio? Función de la bomba de sodio y potasio. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía esa bomba de sodio y potasio? ¿Qué metía que sacaba? Acuérdate, la bomba de sodio y potasio se encargaba de introducir potasio dentro de la célula y sacar eso. Moléculas de sodio por dos moléculas de potasio, ¿no? Con gasto. Se escucha entrecortado. Ya, entonces acuérdate, la bomba de sodio y potasio era la bomba encargada de introducir el potasio a nivel intracelular y sacar el sodio a nivel extracelular. Eran 3 moléculas de sodio y 2 moléculas de potasio, ¿no? Esa era la función principal, ¿no? Que tenía esa bomba. Entonces, ¿qué pasa si falla esa bomba? ¿Qué ocurre si falla la bomba? A ver, dime. Puede producir una retención de líquidos. Sí. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ¿pero líquidos dónde? Dentro de la célula, ¿no? Entonces la célula empieza a hincharse, ¿no? Así como el globo, como una vejiga. Llega a hincharse, hincharse, hincharse. ¿Y qué pasa cuando le metes mucha agua a esa vejiga? A ver, acuérdate cuando estabas jugando carnaval. ¿Qué pasa? Se revienta. Exactamente. Lo mismo ocurre con tu célula. Desaparece, se destruye, muere la célula. A eso nosotros llamamos muerte celular, ¿no? Vamos a ver que existen dos tipos de muerte celular, que se llama necrosis y apoptosis. De esas debido escuchar, ¿no? De la apoptosis es la más conocida, dice uno, ¿no? Muerte celular programada. Entonces, uno de los mecanismos, no te digo el único, uno de los mecanismos para que muera la célula es que falle la bomba de sodio y potasio. Entonces, una vez que falla, la célula empieza a hincharse, como dice la compañera, y se revienta.
¿no? En forma irreversible. Entonces vamos a ver que las células también sufren de una lesión que puede ser reversible e irreversible. Entonces la muerte celular es irreversible. No hay vuelta para atrás. No hay cómo. ¿Ya? Entonces mira, ahí están las proteínas integrales, ¿no? Ahí están los receptores también que tenían. Entonces la función de la membrana son muchas, ¿no? Aprovechar la permeabilidad selectiva, ¿no? Permite también el pasaje de los nutrientes, ¿no? Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces ahí estaban, fíjate, las proteínas estaban estructurales, los canales, las bombas que se decía, la de sodio y potasio, los receptores, transductoras, enzimáticas y ligandas, ¿no? Y aquí está, fíjate, esta es la bomba de sodio y potasio. Una de ellas, está también, esta es la otra bomba, la bomba de hidrogeniones, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta bomba de hidrogeniones? ¿En qué célula? ¿Alguien se acuerda de la bomba de hidrogeniones? ¿Mm? Bomba de hidrogeniones. ¿Cuál era su función? ¿Es el que forma los ácidos en el cuerpo? Así es. Sí, así es. Forma el famoso ácido clorhídrico, ¿no? Entonces se encuentra esta bomba principalmente en las células del estómago, ¿no? Sin esta bomba no puede haber ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa si no existe ácido clorhídrico? ¿Está bien o está mal esa? A ver ustedes qué No, dicen. no, porque no habría la degradación del alimento, del bolo alimenticio. ¿Y qué más? ¿Para qué más sirve el ácido clorhídrico? ¿Mm? Mantiene el pH del organismo. Ya, ¿y qué más? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Mm? Mata también las bacterias, ¿no? Por ejemplo, vas y comes algún alimento que no está bien lavado o alguna cosa, entonces entra al organismo, entra en tu estómago y el ácido clorhídrico también las destruye, ¿no? Entonces también el ácido clorhídrico sirve como elemento de defensa. Sin ácido clorhídrico no hay defensa, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchas veces hay situaciones en las cuales yo utilizo algún fármaco que baja la concentración de ácido clorhídrico. ¿Cuál es ese fármaco? Que yo lo conocí a los fármacos. Esta bomba de hidrógeno también se llama bomba. ¿Bicarbonato de sodio? No, también se llama bomba de protones. ¿Conocen algún fármaco inhibidor de la bomba de protones? Fármaco inhibidor de la bomba de protones. ¿Tienen que ayudar con eso? ¿Mm? Fármaco inhibidor de la bomba de protones. Podría ser el omeprazol. Claro que sí, claro. Entonces, yo doy mucho omeprazol a mi paciente por muy largo tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reduciendo, estoy anulando esta bomba de hidrogeniones. Entonces el paciente le puede dar infecciones intestinales, infecciones virales, no sé, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces también por eso es importante eso, ¿ya? Ver, o sea, todo el contexto, porque no es nomás tomar omeprazol de por vida, ¿no? O lansoprazol, no sé, el que tú quieras. Entonces eso también tengo que ver esa situación. Entonces ahí es la importancia de esta bomba, ¿no? Después fíjate, la célula sufre mecanismos de transporte, ¿no? Está el transporte pasivo y el transporte activo. El pasivo es el que es sin gasto de energía, y está la difusión simple, la difusión facilitada, y el activo es con gasto de energía, ¿no? Aquí está la bomba de sodio-potasio que habíamos dicho, la bomba de hidrogeniones, etc. Entonces, cuando alguna de ellas falla, alguna de estas estructuras falla, o transporte falla, vienen las enfermedades. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las endocitosis, ¿no? Está la fagocitosis, está la pinocitosis, está la exocitosis. Entonces, si hay una falla en una de esas, también sobrevienen las enfermedades, ¿no? Entonces, imagínate que te falle la fagocitosis. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué crees que puede ocurrir si te falla la fagocitosis? ¿Puede fallar?
¿Qué dice? Puede haber un fallo de la fagocitosis, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál es el papel de la fagocitosis? ¿Para qué sería la fagocitosis? A ver, alguien nos hace recuerdo. ¿Puedes levantar las defensas, doctor? Sí, claro, la fagocitosis era la función que permitía comerse a todas las bacterias que se encontraban por ahí, ¿no? Entonces, si no hay, eso lo hacían los polimorfos nucleares, ¿no? O los leucocitos polimorfos nucleares y los macrófagos, ¿no? Imagínate que no pueden hacer eso. ¿Qué puede ocurrir? ¿Mm? ¿Qué puede ocurrir? A ver, dime. Como dice el compañero, baja el sistema inmunológico y nos pueden venir una serie de enfermedades, ¿no? Desde resfríos hasta neumonía, ¿no? Y eso me puede llevar inclusive a la muerte del paciente. ¿Pero dónde estaba la falla? Ah, no, que falló la fagocitosis. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Ya? Bueno, vamos a ver después la activación celular, las vías de transducción y los factores de crecimiento finales, ¿no? Entonces, los mecanismos de transporte, acuerdan que estaban por moléculas de bajo peso, ¿no? Con un gasto de energía, generalmente. Y esta energía o este ATP es muy importante para la célula. Mira, ahí están los canales de calcio, los canales lentos de calcio, rápidos de sodio, etcétera, que eran utilizados. Aquí está la bomba de sodio y potasio ATPA, ¿sabes? Lo que te decía, ¿no? 3 moléculas de sodio, 2 moléculas de potasio. Entonces esto ocurrió con ATP. El ATP, acuérdate que se transforma en ADP y más fósforo en ADP. Entonces el ADP se transforma también a su vez en AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero, ¿no? Entonces, si falla, no hay el ATP necesario para que funcione esta bomba, entonces la bomba deja de trabajar, ¿no? El ATP es como si fuera la gasolina de la célula, ¿no? Entonces, si la gasolina funciona todo autónomo, aquí lo estamos poniendo en comparación de autos. ¿Funciona sin gasolina o no? No. No, por eso que el ATP es importante, ¿no? ¿Y dónde se sintetiza ese ATP? ¿Cómo ocurre la síntesis de ATP? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? La respiración celular. ¿Ya? ¿Dónde ocurre eso? En la mitocondria de la célula. La mitocondria, ¿no? ¿A través de qué ocurre? A través del famoso ciclo de Krebs, ¿no? ¿Te acuerdas del ciclo de Krebs, no? Sí, ¿no? Ciclo de Krebs, ¿no? Entonces se llama también respiración, fosforilación oxidativa o respiración aeróbica, ¿no? Entonces, para producir ATP, ¿qué necesita la célula? Básicamente, oxígeno y glucosa, ¿no? Sin oxígeno y sin glucosa no puede producirse ATP. Y sin ATP no hay la energía para que funcione la bomba de sodio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la célula deja de funcionar. Por eso la importancia, ¿no? De que el oxígeno, es que se puede medir la concentración de oxígeno en sangre. A ver. Ustedes que la tienen clara la cosa, ¿se puede medir la concentración de oxígeno en sangre o no? Sí se puede. ¿Y cuánto es el valor normal? De 90 a 100. No, 100 casi es imposible tener 100. Hasta 98, 99, ¿no? Eso se puede medir con un aparatito, ¿no? Que es el famoso oxímetro de pulso, ¿no? ¿Te acuerdas ahorita que estamos en esta pandemia? ¿Cuál era la causa generalmente de la muerte de los pacientes? Que su saturación bajaba abajo de 85. Sí, entonces ahí, ¿no? Entonces era la falta de oxígeno. Por eso que la gente andaba desesperada buscando tubos de oxígeno, ¿no? Entonces, si no había el ATP, no funcionaban las células, ¿no? Perdón, si no había oxígeno, no había ATP. Y no funcionaban las células y el paciente moría. Así nomás era de simple la cosa. Pero necesitamos ¿qué cosa? Que el oxígeno ingrese, porque ingresa por vía respiratoria, ¿no es? Porque es un gas. Entonces necesitamos que los pulmones, la membrana alveolo capilar esté funcionando. Si esa membrana alveolo capilar no funciona, por más que le eche
tubos y tubos de oxígeno, el paciente no llegaba a los tejidos y a las células, entonces no se producía el ATP y las células morían. Por ejemplo, la energía, ¿no? Si no hay energía, automáticamente el corazón deja de contraerse, ¿no? Entonces el corazón puede entrar en un paro cardíaco y el paciente llegar a morir. Así es como funciona la cosa. Entonces, por eso la importancia de este de acá, ¿no? De este ATP, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los dos mecanismos de fagocitosis, ¿no? Entonces esa fagocitosis también permitía, ¿no? Lo mismo que la exocitosis, ¿no? La exocitosis es hace que las células produzcan algún producto, ya sea hormonas, proteínas, lípidos, no sé, complejos que ya estén producidos, ¿no? Entonces si falla eso, ahí viene el problema, ¿no? Entonces mira, también tenemos los receptores. ¿Te acuerdas que hay las células tienen los receptores, por ejemplo, de colesterol? Entonces estos receptores de colesterol permiten que las células reconozcan y utilicen las moléculas de colesterol. Pero ¿qué pasa si hay una falla en este receptor? El colesterol no ingresa en sangre y se convierte en una hipercolesterolemia. Es una enfermedad genética. Hipercolesterolemia familiar se llama. Entonces son pacientes que viven con niveles de colesterol altísimo, ¿no? Y eso puede dar origen a otras enfermedades, ¿no? Ya sea, te digo, ya sea un infarto agudo de miocardio, un ACV, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Y decíamos la falla en esta fagocitosis, en que eso no funcione, sí. Hay una enfermedad genética y una enfermedad, ¿no? Que es el famoso síndrome de inmunodeficiencia congénita. No has debido escuchar eso, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia congénita. ¿Te suena ese? Sí. Sí. Este síndrome se caracteriza porque los leucocitos y macrófagos no pueden fagocitar. Hay una falla. No hay la información necesaria a nivel genético para que puedan cumplir esa función. Entonces, ¿qué pasa? El niño, ¿cómo va a vivir? Viene porque nace el bebé y automáticamente vive así, dentro de una burbuja, ¿no? Entonces él no puede tocar a la gente, no puede estar en contacto con nadie, los alimentos tienen que entrar en forma esterilizada, ¿no? Vive dentro de su burbujita. Por eso que esto se lo conoce como el famoso niño de burbuja, ¿no? Ha debido ver. Entonces, terrible, imagínate vivir ahí dentro de una burbujita sin que nadie te toque, te mime, te dé cariñitos ni nada, ni poder salir ahí a jugar. ¿Será que te va a gustar eso? ¿Qué dices? ¿Mm? No, no va a ser bonito, digamos, o fácil. Exactamente, ¿no? ¿Y tiene cura esto? ¿Mm? ¿Podemos dar algún fármaco para que lo cure? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Habrá algún fármaco? Como dijo el doctor, no, porque también si hubiera, muchas enfermedades como esta no existieran y se acabarían los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Claro, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. ¿Vos sabías que los laboratorios farmacéuticos invierten mucho en no buscar la cura de las enfermedades? Es lo mismo que las petroleras, por ejemplo. ¿Vos sabías que hay autos que funcionan con agua en vez de gasolina? ¿Sabías o no eso? No, yo no sabía, doctor. Sí, te cuento, hay autos que funcionan con agua. ¿Pero eso le conviene a las industrias petroleras? No, perderían, doctor. Claro. Te cuento que el que lo descubrió fue un ingeniero americano, ¿ya? Que iba ya a vender el producto. Se lo iban a comprar. Y justo antes de que haga la firma del contrato, muere el ingeniero. Y muere con toda la fórmula. ¿Te puedes imaginar eso? Terrible, ¿no? Una gran Suerte. casualidad. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Muere en un accidente. Léelo, búscalo. Está
en el internet, ¿no? Que yo me estoy inventando. Pero ocurre así con la gente de la farmacéutica también. Alguien descubre la cura de algo, lo primero que hacen es comprarte la fórmula. ¿Qué te parece? ¿No? Terrible, te cuento, terrible. ¿Mm? ¿Mm? Terrible, terrible. Pero ocurre, ¿ya? Bueno, entonces acuérdate, la fagocitosis ocurre por unos receptores, ¿no? El receptor FC, que encuentra los anticuerpos que se van unidos a las bacterias, ¿no? Entonces esas bacterias son introducidas dentro del organismo, aquí se forman los fagolisosomas, entonces los lisosomas liberan las enzimas digestivas y así destruyen a la bacteria, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurre. Entonces todo esto está fallando. ¿Por qué? Porque los receptores, principalmente FC, que son los receptores de la fagocitosis, no funcionan. O sea, la falla está en una proteína. Y los pacientes no pueden realizar esa función, ¿no? Ya. Después tenemos, fíjate, los endosomas. Y dentro de los endosomas tenemos una de las estructuras más importantes que son los lisosomas, ¿no? ¿Qué son los lisosomas? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es la función de los lisosomas? ¿Y qué contienen los lisosomas? ¿Mm? Son orgánulos celulares que están unidos a una membrana y Bien. contienen enzimas digestivas. Sí. ¿Cuáles enzimas digestivas? Las enzimas tienen nombre, ¿no ves? ¿Cuáles enzimas digestivas son importantes de los lisosomas? La lipasa, Ya. el proteasa, Proteasas. Endonucleasas, ¿no? Sí, dime. Dime. por eso lipasa, glucosidasa, proteasa y Y nucleasa. endonucleasas, exactamente, ¿no? Con eso destruyen a las bacterias, ¿no? Las lipasas destruyen los lípidos, las endonucleasas el ADN, las proteasas destruyen las proteínas y parte del citoesqueleto también de la bacteria, y así como se acaba, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿ya? Porque sin esas enzimas lisosomales tampoco puede funcionar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Listo? ¿Algo que me quieras preguntar hasta aquí? ¿Alguna duda desde aquí? Después estamos otros organelos como el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Es el que va a hacer la famosa, aquí está la síntesis proteica, ¿no? Entonces, ¿puede haber una alteración de este retículo endoplasmático rugoso? Sí. No se producen las proteínas necesarias ni nada por el estilo, ¿no? Puede llegar a tener problemas, ¿no? Entonces no se producen las proteínas, ¿no? O también cuando falla el liso. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Cuál es la función de la síntesis proteica? ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? ¿Qué proteínas, por ejemplo, son importantes? Por ejemplo, en los plasmocitos están los anticuerpos, ¿no? ¿Vamos a escuchar hablar de los anticuerpos? ¿Cuáles son los anticuerpos más importantes que conocen? ¿No? ¿Algún anticuerpo importante que conozcan? Inmunoglobulina, ¿no? Por ejemplo. La inmunoglobulina G, la M, ¿no? Esas que en este COVID eran las preciadas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por eso es importante, ¿no? Que esto funcione adecuadamente. Y el retículo endoplasmático liso junto con el aparato de Golgi, acuérdate, funciona para hacer la exocitosis. Ahora, ¿qué pasa si no funciona, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso? Acuérdate que el retículo endoplasmático liso es el encargado de producir los lípidos, entonces estos lípidos empiezan a acumularse dentro de la célula y entonces eso puede llegar a producir trastornos, por ejemplo, en el hígado, el famoso hígado graso.
Escuché hablar del hígado graso, ¿no? Entonces el hígado graso se lleva a cabo por una acumulación de colesterol. Se acumula el colesterol dentro del citoplasma de los hepatocitos y el hepatocito deja de funcionar. Acuérdate que el hepatocito, el hígado es el laboratorio del cuerpo, ¿no? Entonces no funciona porque esos hepatocitos están llenos de colesterol. Ese hígado graso puede ocurrir por varias situaciones, ¿no? Desde problemas de dieta, gente que come mucho colesterol, mucha grasa, problemas de diabetes o también uso de fármacos o el alcohol. También personas que consumen bebidas alcohólicas, ¿dónde van a producir el daño? En el retículo endoplasmático liso. Entonces, cuando vos estás tomando, ya sea una cervecita, un tequila, un vodka, un whisky, lo que sea, te está dañando tu retículo endoplasmático liso. A un principio puede ser reversible, como te decía, como el hígado graso. Si eso continúa, digamos, el daño, pues el hígado muere y es reemplazado por tejido fibroso y eso forma la famosa cirrosis hepática. ¿Has escuchado hablar de eso, no? De la cirrosis. Entonces, ¿dónde comenzó? Pero todo en el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Después tenemos esto que era muy importante, el metabolismo celular y la función mitocondrial. Usted sabe que las mitocondrias es la clave para que nuestra célula viva. Es la organela más importante en realidad, ¿ya? Aparte de que ahí se hace la fosforilación oxidativa, la mitocondria posee también su propio ADN, que es el ADN mitocondrial, ¿no? Eso permite que la mitocondria se pueda llegar a reproducir. La mitocondria es la única organela que se puede dividir, ¿no? Entonces también junto con las mitocondrias, con la formación del ATP, la energía, se forman productos de desecho, ¿no? ¿Cuáles son esos productos de desecho? Los famosos radicales libres. ¿Has escuchado hablar de los radicales libres? ¿Alguien los conoce? ¿Sí que es un radical libre? Radical libre. Eso. Radical. Inestable, Ya. ¿Qué hacen? que ¿Por qué son son inestables? elaboradas en el metabolismo. ¿Por qué son inestables? ¿Por qué son inestables? ¿Cuál es la característica? ¿Mm? Porque poseen un electrón impar, ¿no ves? En su átomo. Acuérdate que el átomo está conformado por protones, neutrones y electrones, ¿no ves? Y los electrones generalmente vienen en número par, en el último orbital. Entonces aquí está la falla, ¿no? Entonces quiere decir que falta un electrón. Al faltar el electrón, se convierte en una molécula inestable y necesita robar el electrón de otra estructura. Y al ir robando daña estructuras como el ADN, daña estructuras como los lípidos y daña estructuras como las proteínas. Entonces esa es la situación, ¿ya? Entonces también eso da el origen a muchas enfermedades, ¿no? Entonces si estamos hablando de átomos, ¿de qué estamos hablando? De estructuras muy pequeñas, ¿no? ¿Hay algo más pequeño que un átomo? A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿Algo más pequeño que un átomo, que un electrón? ¿Mm? Mira que te estoy diciendo que las enfermedades tienen un origen atómico. ¿Algo más pequeño que un átomo? Uno. Nada más pequeño que el átomo. Las partículas, ¿Qué partícula? Más pequeño que el átomo. los protones, los neutrones, Más pequeño que eso. Más pequeño que los protones y neutrones. A ver, algo más pequeño que un protón y un electrón.
quarks. Ah, sí, los quarks. Entonces, si vos me vas a preguntar, doctor, te voy a decir, bueno, las enfermedades son en la célula. ¿En qué parte de la célula? Pueden ser en la membrana celular, pueden ser en las mitocondrias, pueden ser en el ADN. Y si en las mitocondrias, ¿en qué parte? Puede ser en moléculas atómicas. O sea que nos estamos yendo a lo más pequeño. Y todavía hay algo más pequeño así, los quarks. Y otro más pequeño todavía que eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algo más pequeño que los quarks? Sí, hay estructuras más subatómicas que se llaman, ¿no? Entonces, si tú tuvieras idea de que estamos entrando a esto, a la física cuántica. Ustedes ya han llevado física, ¿no? ¿Física o no han llevado física cuántica? No. Física, pero han llevado o no. Físico-química hemos llevado. Eso, pues ahí han tenido que hablar de la física cuántica. ¿No? Han tenido que hablar de la física cuántica. ¿No? ¿O no? Entonces estamos hablando de estructuras subatómicas que se originan en las enfermedades. ¿Ya? Entonces eso sería bueno, tengo que tomarlo en cuenta. Entonces a esto obviamente es una parte de la medicina que se llama medicina cuántica. ¿Ya? De esto se desprende inclusive de eso, medicina ortomolecular. ¿Mm? No, Pues está de moda eso. Es la Creo que es medicina. el que cura con imanes, con La posiciones de ortomolecular. imanes, de pinchazos, de agujas, algo así, si no me equivoco. No, la ortomolecular es la que utiliza los antioxidantes, que generalmente son vitaminas, ¿no? Entonces, ahorita es una especialidad médica, ¿no? Que supuestamente te dan antioxidantes en grandes dosis, vitamina C en grandes dosis. Y con eso van a matar todos tus radicales libres, etcétera, ¿no? Porque los radicales libres también son los causantes del envejecimiento. Y uno dice, ¿por qué nosotros envejecemos? ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿Por qué no te quedas así? En esta edad con estas características. ¿Por qué tenemos que envejecer? Entonces los causantes de esto también son los radicales libres. ¿Ya? Entonces aquí, como te decía, existe una especialidad médica, que es esto, que es la medicina ortomolecular, ¿no? A ver, velo, analízalo, investigalo, ¿no? Que es la medicina que actualmente que se está utilizando. ¿Ya? Bueno, haremos un break, unos 15 minutitos. Volvemos a las 12. ¿Ya? ¿Listo? Nos vemos en el otro link. ¿Ya? ¿Listo? está bien, está bien. Está bien.